Miren, un señor, el título es larguísimo de su artículo, Reflexiones sobre el nombrar a partir de la comprensión del lenguaje. Dios mío, el señor William Orlando Cárdenas. Pero, digamos, el concepto está claro. Reflexiones acerca de nombrar desde la perspectiva del lenguaje. Miren lo que él dice. Abro comillas. Esto no es un pensamiento bíblico ni nada por el estilo, sino el tema de nombrar. Ahora, dice él, piense por un momento que el hombre no fuese capaz de crear nombres para designar tanto a personas y cosas con las cuales se relaciona diariamente. Piense en eso. Seguramente sería muy complicado establecer nexos comunicativos con aquellos que lo rodean. Este tema de nombrar, que es lo que traía el paquete grande que traía para ustedes hoy, solamente lo quiero mencionar y de pronto invitarlos a cuando demos, en cuestión de 3 semanas, daremos en un sábado ese seminario llamado Diseño de Género. Miren qué interesante, nombrar realmente, si lo miramos desde perspectiva bíblica, con mayor razón todavía, no es denominar, no es intentar describir. Y hay ejemplos en la Biblia, cuando el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dice claramente lo siguiente: lo llamarás Juan. También cuando Gabriel aparece a María, la madre de Jesús, dice: y llamarás su nombre Jesús. En fin, todo este tema del nombrar es súper interesante. Déjenme decirles cómo lo entiendo. El verbo nombrar en la Biblia es en griego, en el griego del Nuevo Testamento, no siempre es exacto, pero la mayoría de veces es el verbo kaleo. Escuchen muy bien, porque el verbo kaleo tiene que ver con llamar, o con lo que nosotros en nuestro lenguaje de iglesia llamamos o identificamos como llamamiento. Y piensa un poquito en esa expresión que de alguna manera seguramente has conocido. De hecho, en la carta a los Hebreos, cuando se habla de que Abraham salió, que Dios lo llamó y que él salió sin saber a dónde iba, la Biblia dice allí literalmente la palabra kaleo, que es le puso un nombre, le puso un nombre. Así que el tema del nombre toma como unos ribetes apasionantes. Y yo escribí algunas cosas para compartir con ustedes y se las menciono rápidamente. Nombrar es apelar a la esencia de algo o alguien, apelar a la esencia y declararla. Nombrar es describir lo principal sobre algo o sobre alguien. Nombrar también es llamar, pero en el sentido de reconocer una tarea o asignación que se le da a alguien. Y en esta línea de pensamiento es súper interesante, por ejemplo, este versículo de Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Las familias tienen un nombre dado por Dios. De hecho, una de las cosas que yo he aprendido de mi responsabilidad como hijo, todos somos hijos de alguien, ¿no? Igual muchos de nosotros somos padres, y ese doble rol se vuelve interesante en el transcurrir de la vida. Pero déjenme mencionarles esto. La cosa más común, y es fácil que suceda, son rupturas al interior de la familia, hijos que juzgan a sus padres, hijos que desprecian a su familia. Inclusive muchos hoy se precian de decir que es más familia un grupo de amigos o un grupo de, qué sé yo, de los que comparten inclusive malas costumbres de vida, porque hay siempre una presión fuerte en que no se comprenda lo que familia es, y sobre todo este concepto, el nombre que Dios le ha dado a las familias. Aprendí esto, que quiero dejarles como algo que he repetido muchas veces, recordarles mejor. Mi responsabilidad es, como hijo, de pronto si vengo de familias disfuncionales como la mía, muy disfuncional en muchos sentidos, es restaurar o devolver el nombre, la dignidad del nombre que Dios le dio a mi familia. Descubrir qué es lo que Dios dijo en la perspectiva de lo que acabo de decirles, todo lo que nombrar es. Además, nombrar también, o el nombre también se relaciona con prestigio o con lo opuesto a prestigio, y también se puede relacionar con una dignidad proveniente de un nombramiento. Te preguntarás por qué por aquí quería arrancar hoy. Tiempo falta evidentemente para poder decir la importancia del nombre. Claro, nosotros somos de una cultura donde los abuelos ponían los nombres con el almanaque Bristol. Entonces, ¿cuántos conocen el almanaque Bristol? Hablando de generaciones. Ok, por eso yo digo que algunos nombres parecen venganzas, ¿no? Porque es
de acuerdo con el día del santo. Y así la canción de las mañanitas, así dice: hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Así se ponían los nombres. Y Venezuela, por ejemplo, para mí es increíble cómo ponen los nombres. Un pedacito del de la mamá, otro pedacito del papá, de pronto le agregan alguno del abuelo. Hoy no está por aquí Cris Angeli, que es la que yo siempre pongo de ejemplo de lo que estoy diciéndoles. Pero el nombre en la Biblia tiene que ver con dignidad, tiene que ver con llamamiento, tiene que ver con propósito, tiene que ver con asignación. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Nombrar en la Biblia no tiene nada que ver con simplemente denominar, ni mucho menos con poner etiquetas, que es parte de lo que incluso de hecho debemos cuidarnos cuando hablamos de las generaciones. Pues alguno dirá: bueno, yo soy un boomer, yo soy un X, entonces soy así o soy asá. Bueno, no son etiquetas, sino son maneras de poder ver algunos procesos o el cambio de procesos. ¿Por qué iba a meterme por este lado hoy? Y eso lo dejo pospuesto. Porque un día me puse yo a pensar en lo siguiente. Bueno, interesado por el tema de género hace muchísimos años. De hecho, cuando yo hablé de género, algunas personas cristianas me llamaron la atención diciendo que eran la entonces naciente ideología de género, o naciente en el sentido de ponerse en evidencia, empezaba a utilizar el término de género diferenciado del término de sexo. Y yo utilicé el término de género también diferenciado, no para decir lo que la ideología de género dice, que hay un divorcio entre género y sexo biológico, sino para acentuar que cuando hablamos de diseño podemos empezar a meternos un poquitico más, y cuando hablamos de género, perdón, a meternos un poquitico más en características más profundas que solamente las externas, las biológicas. ¿Me están siguiendo? Un ejercicio que siempre hago, hazlo conmigo, pero así, sin pensarlo mucho. ¿Cómo imaginas a Sansón? No me pongan todavía la imagen si es que la tenemos, si está por allí. ¿Cómo imaginas a Sansón? Ya, listo, ya, no lo pienses más. Ahora, voy a preguntarte, ¿quién de ustedes, levánteme su mano el que lo imagina musculoso? No bajen su mano todavía, mírense alrededor. Unos ya no levantan la mano porque me han escuchado la historia y ya me la conocen. La mayoría, bueno, les tengo noticias, ustedes no están imaginando a Sansón, ustedes están imaginando a Hércules. Y esto lo utilizo como ejemplo para decir cuánto estereotipo hay y por qué me gusta diferenciar a mí también, no como la ideología de género, sino hablando de diseño de género. Desde hace como unos 20 años me gusta diferenciar género de sexo biológico, diferenciar para complementar, diferenciar para que luego ajustemos y veamos las asombrosas correspondencias que existen, pero para comprender el potencial completo de lo masculino y el potencial completo de lo femenino. ¿De dónde sacas tú que Sansón era musculoso? ¿De dónde lo sacas tú? De la Biblia no. Y de la Biblia no, porque no dice nada de cómo era, excepto que tenía el pelo largo. De resto no dice absolutamente nada más. De modo que es el concepto cultural que te dice a ti que si tenía tanta fuerza tenía que ser musculoso. ¿Y qué tal si yo te digo que era como decimos en Santander, flacuchento desgualamido? ¿Estás conmigo? Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, de donde tú imaginas que era musculoso, del mismo lugar. Si tú lo imaginas musculoso, yo lo puedo imaginar flacuchento, y creo que tengo un punto a favor y en contra tuya. Y es que ver un flacuchento desgualamido que pudiera con ejércitos completos, eso sí llamaría la atención. Que fuera un Hércules haciendo eso, no mucho, no tanto, pero que sea por allí un flaquito, un huesudito que termine con una fuerza descomunal. Empiezan a indagarle de dónde viene eso. Yo no sé si la imagen al fin se pudo montar o no, porque les tenía, ok. Ahora, este de aquí solo se ve un poquito misógino, ¿no? Pero, perdón, misógino no. Hay esos que no se diferencian, ahora se me olvidó el nombre. Andrógino, ok. Pero es una forma de decir, mira, ¿cómo sería? Ok, mi punto es muy simple. Me puse a pensar un día, Señor, ¿cuál es el nombre que tú le pones a lo masculino? ¿Cuál es tu nombre sobre lo masculino? Y el ejercicio fue muy sencillo. Se me ocurrió, bueno, si yo miro en los diferentes versículos, me concentré en el Antiguo Testamento, diferentes versículos que hablan de varón en el sentido de género, de sexo biológico, sabiendo, como lo sé, que los idiomas bíblicos
tienen significados más allá de lo puntual, son conceptos más amplios, pues de pronto voy a encontrar algunas cosas interesantes detrás de la palabra varón o de la palabra hombre, para descubrir el nombre de Dios sobre lo masculino. Por eso lo que quería compartir con ustedes hoy, yo lo llamo la masculinidad y el nombre. Entonces, miren las palabras que encontré, espero que las tengamos. ¿Sí me dicen, muchachos, si las tenemos? La masculinidad y el nombre, de eso hablaremos luego entonces. Ok, no, los significados de las palabras, por favor. A ver si podemos ir más allá. Están detrás de mí, yo sé que los tengo. Ahí está. Miren por ejemplo. Aparece una primera palabra en hebreo que se traduce como varón, hombre. Es el la palabra sacar, que la encuentran allí. Pero miren lo que traduce. Además de decir varón o de decir hombre, también traduce recordar, traer a la mente, hacer remembranza. Entonces aparece un concepto asociado con la hombría que ya empezamos a pensar de qué se trata esto. Porque cuando Dios dice varón en este caso, está diciendo el que recuerda. Qué interesante. Otra palabra en hebreo. Aquí está. La palabra Geber significa hombre, obviamente, pero viene de la palabra gabar y miren lo que traduce: prevalecer, ser fuerte, tener fuerza, confirmar. Así que en este caso, cuando Dios dice varón, está hablando el que prevalece, el que es fuerte, el que tiene fuerza, el que confirma. Una más que me encontré, esta es muy bonita, muy sentida. La palabra ish, que significa macho, desde la perspectiva de sexo biológico, insisto. Pero miren lo interesante que aparece ahora: marido, siervo, campeón, ay, perdón, discúlpenme, es que resuena en mi interior. Yo creo que más de uno de los que no vinieron hoy es porque no querían verme a la cara. Campeón, y en algunos casos sinónimo de padre también, y aparece entonces ahora paternidad. Y una última, que también es muy interesante, en el hebreo, la palabra bachur, que traduce hombre joven y que viene de otra palabra hebrea, bachar, que significa escogido. Escúchame por favor. Cuando la Biblia dice hombre, entonces también está diciendo la suma de estas cosas: recordar, traer a la mente, hacer remembranza, prevalecer, ser fuerte, tener fuerza, confirmar, ser marido, siervo y campeón, ser padre y ser escogido. Todo eso está vinculado con la masculinidad. Y es lo que yo quería compartirte hoy. Es muy interesante que la ideología de género, que habla de los 100 y pico de géneros, el que más le disgusta mencionar es el masculino. Es el que tienen que borrar de alguna manera. ¿No te parece curioso esto? Esa intención deliberada, anticientífica, va anti todo, de que yo soy como me percibo, de género fluido, y todo este rollo que hay detrás o que ha ido generándose detrás de la ideología de género. ¿Por qué de manera tan específica rompe con lo masculino? ¿Por qué de manera tan específica tiene que violentarlo, doblegarlo y comenzar a hablar, como le están haciendo hoy, de nuevas masculinidades, cuando ni siquiera comprenden cuáles son las nuevas? Si uno habla de nuevas es porque sabe de antiguas. ¿A cuáles se refiere? Qué interesante. En este caso, la ideología de género sí se resume a los abusos desde la perspectiva biológica. Los hombres somos más que testosterona, es el punto. Pero entonces hay que aprovechar y quedarse solamente en el frío cuadro de la testosterona y el músculo y de pronto la barba y todo ese tema. A veces incluso a mí me preocupa que algunos movimientos cristianos que quieren reivindicar la masculinidad, a lo que apelan es al estereotipo. ¿A qué apelan? Al músculo, apelan a la barba y apelan a las visiones masculinas más tradicionales. Quizá a eso se quieran referir con las nuevas masculinidades, pero es que nunca se han tomado el trabajo. Muchos, ¿están conmigo por favor? Están conmigo. No se han tomado el trabajo de entrar en lo más profundo del diseño de género de lo masculino. No, ya obviamente hoy no lo podemos hacer, pero desde la perspectiva del nombre, lo masculino entonces tiene que ver con esto. Se los menciono nada más. El hombre ha sido diseñado para recordar, y eso tiene un sentido muy interesante. Oiga, se me acabaron los 15.
Dios mío. ¿Me regalan 5? Dios mío, palabra de predicador, sí. El hombre que recuerda es el que no se niega. No, hay mucho que hablar de esto. El hombre ha sido diseñado para cubrir y proteger. Una persona muy amada por mí me escribió un mensaje que me conmovió, que me tocó el corazón, porque me decía: tú eres un lugar seguro donde uno puede inclusive hasta mostrar sus fracasos. Y yo me alegré mucho porque parte de mi tema, uno de mis temas recurrentes ha sido identidad, que me parece que hoy está muy vigente más que antes. Y dentro de la identidad, el tema de género, y de género desde la perspectiva de la Biblia, y dialogando con el sexo biológico. Y parte de lo que a mí me interesó es siempre decirle: Señor, cuando me metí en este viaje, este intento de entender, lo hice pensando: voy a ser hombre toda la vida, yo quiero entender eso está pegado a mí. ¿Qué es lo que se espera que surja de mí? ¿Cuáles son las características de lo masculino? Más allá de las que traigo de mis generaciones, de toda la información genética, más allá de las obvias que cada hombre tiene, que cada mujer tiene. Esta es otra que siempre me ha apasionado, que cuando una persona se acerque a un hombre se sienta seguro o segura. El hombre ha sido diseñado para cubrir, para proteger. La masculinidad está diseñada para brindar estabilidad y seguridad, señores, señoras. No para el abuso, evidentemente. Ahora, déjenme decirles que abuso hay de los dos lados, con diferentes características. E inclusive también abuso. Yo soy testigo de casos de abuso físico de mujeres hacia hombres. Soy testigo de eso. El hombre ha sido diseñado para establecer pactos, para hacer compromisos. Tiene en su diseño el poder para establecer pactos. Ha sido diseñado para ser marido. No es que sea obligatorio casarse, pero es muy interesante lo que sucede cuando está casado, lo que eso demanda de la hombría verdadera. Y no me refiero a amarrarse bien los pantalones, ¿no? Para que no le den a uno arrocito con huevo. El hombre ha sido diseñado para servir. El hombre, lo masculino, la masculinidad tiene que ver con servicio. Ha sido diseñado para combatir. Ha sido diseñado para ser padre. En fin, tantas cosas. Pero con lo que sí quiero cerrar es: un señor llamado Larry Crabb escribió un libro que recomiendo a todo el mundo, hombres y mujeres, que se llama El silencio de Adán. Y él apela a la escena de Génesis en el huerto. Más allá de si tú la interpretas como literal o no literal, su reflexión es muy correcta. ¿Dónde estaba Adán mientras había ese animado diálogo entre Eva y la serpiente? ¿Dónde estaba? ¿Qué se hizo? ¿Estaba lejos? ¿Haz que fue al campo a trabajar? ¿O por el contrario, estaba allí cerca, fue testigo de todo? ¿Por qué guardó silencio? Hombres silenciosos, hombres anulados desde el principio de la historia, porque hombres y mujeres somos iguales absolutamente delante de Dios en dignidad, en reconocimiento, pero absolutamente distintos en diseño y en responsabilidades. Generamos cosas distintas, producimos cosas distintas. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza en dos expresiones, masculina y femenina, para que fuesen complementarias, porque ninguna puede tomar el rol de la otra. Ningún papá, por buen papá que sea, logrará ser una madre, y ninguna madre, por buena que sea, logrará ser un padre. No, eso no existe, eso no pasa. Más allá de las cosas que culturalmente decimos, no, yo soy uno de los criados por una mujer valiente, y uno dice: fue mamá, papá. Bueno, sí, lo fue, y en ese proceso yo vi cómo se desfiguró su carácter. Y sí, evidentemente, si sacarnos adelante a mi hermano y a mí significa que pudo alimentarnos y sostenernos, sí, pero lo que le costó a ella, porque el diseño de Dios para la mujer requiere a un hombre al lado, el diseño de Dios para el hombre requiere a una mujer al lado. Hay una complementariedad allí. Miren lo que dice este señor, una definición de masculinidad. ¿Será que la podemos poner en pantalla, por favor? Porque me parece, tal vez es lo mejor de lo que yo he leído. No, la definición, una energía, empieza diciendo: muchas gracias. Es que yo sé que los tengo en problemados, discúlpeme, porque evidentemente estoy saltando de un lado para otro. Por favor, miren esto, miren esta definición de Larry Crabb de la masculinidad, me encanta.
porque se aparta por completo de todo lo que tiene que ver con solamente la fisiología, sin negarla, porque no se niega. Me contaba mi nuera, la nena, me decía cómo ahora otros ideólogos de género están afirmando una vez más contra todo evidencia científica que los cerebros masculino y femenino son iguales. No es cierto. Por eso los hombres somos más inteligentes. Por fin me pusieron cuidado, ¿no? Ahí sí me ponen cuidado. Ahí sí. No, pero somos distintísimos. Está clarísimo. Ahora tienen que también borrar eso, en ese falso sentido de igualdad, porque la igualdad opera en el terreno de la dignidad del ser humano, no en el de sus roles, no en el de su diseño, no en el de lo que se espera de cada uno. Allí somos absolutamente distintos. Distintos. ¿Qué definición esta? ¿Cómo define Larry Crabb la masculinidad? Es una energía. Esto es lo primero que empieza ya a romper tantas visiones incorrectas de masculino. Es un ímpetu natural dentro del corazón de todo hombre, un poder y un deseo ardiente de moverse en la vida de una forma particular. ¿Qué definición? Él dice que los hombres son solo varoniles cuando viven en el poder de la energía masculina liberada. Esta es la discusión que debería tenerse antes de hablar de hombres no afeminados, sino feminizados, que no es lo mismo. Una mujer, creo que les he contado alguna vez, una pastora muy querida, un día me invita a que yo le dé una conferencia a los hombres de su iglesia. Y como todas las mujeres o muchas mujeres creen que los hombres el único tema que nos importa es sexo, entonces ¿a qué creen que me invitó? A que le diera una conferencia de pureza sexual, porque los hombres somos medio cuadrúpedos, ¿no? Para los ojos de la mayoría de las mujeres, como que no vemos ni entendemos y solamente sexo, 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 sexo. Así que allí fui yo, allá estoy, y estoy con los hombres, pero yo comencé hablándoles de identidad, comencé hablándoles de posición, porque yo entiendo algunas cosas que tienen que ver con lo masculino para poder hablar luego de pureza sexual masculina. Ella se enteró de que yo no estaba hablando de lo que ella quería y entonces muy enojada llegó esa noche, el primer día a hacerme el reclamo: Edgardo, yo te pedí que le hablaras de pureza sexual a los hombres, y yo le dije, ya comencé. Pero me di cuenta de algo, para mí fue un gran descubrimiento. Ella quería que yo les enseñara de pureza sexual masculina desde la perspectiva femenina. Ok. Hombres feminizados, masculinidad feminizada, pureza sexual masculina a los ojos de una mujer, y de una mujer que en este caso además tristemente su esposo había salido de su casa y tenía una ruptura encima, tenía un montón de huellas de una masculinidad mala y un montón de dolores por experiencias reales que yo no voy a negar. Pero no nos puede meter a todos en ese saco como ella pretendió, ni meterme a mí también, a que yo pensé en ese momento, quise decirle, pero mi respeto por las personas me lo impidió. Entonces, ¿por qué no vienes y le das tú lo que quieres decirles? ¿Por qué me invitas a mí para que yo les hable de pureza sexual a los hombres? Cierro con esto. Este señor dice que una masculinidad que no es genuina, una energía masculina no liberada, convierte al hombre. Él le da 3 características de la masculinidad renegada, porque yo sé que cuando al hacer la lista que hice, las mujeres y los hombres mismos dirán, pero ¿dónde hay hombres así? Como los que usted está describiendo, pastor. Bueno, yo estoy describiendo el diseño. Y para que las mujeres no nos la cobren, léanse Proverbios 31 y dígame dónde hay mujeres así. Ups, lo dije. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Proverbios 31 es una declaración de diseño también. Por eso comienza hablando de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No le cambies el acento, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No. Interésate por los modelos de Dios sobre este asunto. Estamos demasiado llenos de lo que la gente dice de masculino y femenino. ¿Por qué no acudimos a Dios un poquito para decirle qué dices tú de masculino y femenino? ¿Qué dices tú? No, que eso ya está borrado, que está echado a perder. ¿Quién lo borró? ¿De dónde sale? ¿Quién dijo que no existe? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Porque yo me paro a decir masculino y femenino, lo dice Dios, y tiene mucho que decir de lo uno y de lo otro, que va más allá, como ya lo dije, de testosterona y de progesterona. El diseño de Dios para los hombres es una cosa increíble, y para las mujeres aún más todavía. Es una cosa prodigiosa lo que lo que se puede descubrir cuando nos adentramos allí. Un hombre que no es genuinamente masculino, él dice, número uno, es controlador. Creo que está por aquí. Oh. ¿Cuántos conocen a un tío, un primo? No nosotros, ¿no? Estoy citando a Larry Crabb, esto no es pensamientos míos. Y él dice, como se siente, hablando del hombre en general, el hombre no masculino, como se siente impotente, lo compensa entregándose al control de algo y se convierte en un hombre agresivo, controlador. La segunda característica del hombre no masculino: podrá tener bíceps, podrá tener barba, podrá hablar duro, podrá pegar duro, y sin embargo no ser masculino, no ser genuinamente masculino. Destructivo es la segunda característica de negación que él dice, y dice así: como experimenta ira, esta es una cosa tan masculina, tan de la masculinidad renegada, como experimenta ira, se persuade a sí mismo que la venganza es su deber y se convierte en un hombre abusivo. Cierto. Y la tercera, la última que dice Larry Crabb, egoísta. Y en esta quiero hablarles del corazón de un hombre. Aunque a las mujeres lo que les vamos a decir, lo que le voy a decir que dice Larry Crabb, les suene loco, pero es cierto. Lo que este hombre dice acá es cierto. Los hombres lo hemos sentido alguna vez, es cierto. ¿A qué me refiero? A esto. Vive con un terror para el cual no hay solución, solo alivio. Adormece en el terror con placer físico y se convierte en un hombre adicto. El hombre no masculino. Lamento que de pronto hoy no tengamos tanto tiempo para hablar de esto, pero yo quiero reivindicar la masculinidad. Y mi gran modelo se llama Jesús. El gran modelo. ¿Cómo es posible que él inspirara, por ejemplo, en un hombre que se le recostara al pecho? Y ya no falta el que, como decía mi abuela, el que las usa las imagina, ¿no? Entonces, como no puede entender que un hombre abrace a otro en un amor masculino correcto, no, es que Juan, el apóstol de Jesús, era gay. Jesús inspiraba en un hombre que pudiera reclinarse en su pecho, pero inclinaba en una mujer que todo el mundo discute si su condición moral de vida era correcta o no. Provocó en ella una mujer de pronto con la sensualidad a flor de piel, que viniera a donde él estaba a sus pies y le lavara sus pies y además llorara sobre ellos y los secara con sus propios cabellos. Una mujer que de pronto no era una mujer de una vida moral correcta. Díganme, ¿qué es eso? Se llama masculinidad, porque Jesús no vino en empaque andrógino. Creo que es con I, ¿no? Andrógeno, no, andrógino. Androgieno, entonces. Ese, ustedes saben de cuál hablo. Jesús no vino en ese empaque. Jesús vino como masculino. Ay, pastor, ¿y cómo sabe? Bueno, lo circuncidaron. A ver, para que uno lo circunciden necesita alguien que se lo haga. Yo quiero ser como Jesús en todo, y quiero ser como Jesús en lo masculino también. Y creo perfectamente, creo completamente que Dios quiere devolvernos al diseño del principio, masculino y femenino junto, unido. Porque juntos es que somos poderosos. Porque lo masculino tiene ciertas características de Dios. Creó Dios al hombre, dice Génesis 1, 26, 27, 28. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Legítimamente podemos decir que Dios ligó su semejanza con el género, al menos en ciertos aspectos. Eso es encantador para mí, porque quiere decir que Dios quiere mostrar algunos aspectos suyos de sí mismo a través del género. Y Jesús lo hace. Jesús lo muestra. La gente sentía lo que sentía en él, esa hombría correcta, que también tenía características biológicas. Por supuesto que las tenía, porque las características biológicas deben corresponder a algún nivel con las verdaderas que son internas. Ese famoso sexto sentido de las mujeres, ¿ustedes creen que es gratuito? Les viene por diseño, nosotros lo llamamos así, pero su capacidad de ver, porque hasta su cerebro ve más que el de los hombres. Ven más colores, ¿o no? Los que saben un poquito de esto, médicos, saben que es cierto. El cerebro femenino ve más colores.
Eso para mí fue un alivio cuando mi esposa me encargaba cosas y me decía de colores, porque ¿soy ciego o qué? Porque yo digo, el cielo es azul y mi pañuelo blanco, y entonces pues perdón. Quiero decir, para nosotros azul claro, azul oscuro, para las mujeres hay como 20 variedades de azul. Pero es que para ellas es fácil. ¿Por qué una mujer nos cuenta tantos detalles que a veces los hombres quedamos como al punto, por favor? ¿Por qué pasa eso? Porque las mujeres hablan como ven. Entonces te van a contar que se encontró con alguien, te cuentan la temperatura, te dicen cómo estaba el cielo, te describen el paisaje, te dicen cómo estaba vestido y luego te cuentan el asunto. En estos días pasó en mi casa. Priscel, ven para acá porque si no yo voy a seguir aquí ya. Pasó en mi casa, estaba mi nieto, Joaquín. ¿Cuántos saben que uno es hombre desde chiquito? No, lo digo en serio, puede sonar una tontería, pero mi gran descubrimiento con mi nieta, una de las cosas que me tiene fascinado es ver cómo una mujer es mujer desde chiquita. Les conté un día que lo llevé a los dos al estadio, junto con mi hijo fuimos, y Joaquín en los hombros de su papá, concentrado en el partido, y salió bravo con el árbitro, como debe ser. Y María Antonia se me sentó en las rodillas y me habló todo el partido. Y me habló del balón, me habló de los jugadores, me habló de las tribunas, me habló de los colores, me habló de todo. Estábamos sentados, mi esposa, mi nuera y Joaquín. Y yo no fui testigo inmediato de la escena, pero están empezando mi nuera y mi esposa hablando como ustedes las mujeres. Y Joaquín las mira. Joaquín, mi nieto de 7, tengan misericordia de nosotros, por favor. Le dice, pero ustedes tienen, le dijo así literalmente, ¿ustedes tienen lenguaje de señas? Literalmente les dijo. ¿Cómo supieron lo que estaban hablando? Y yo entré en esa charla y le dije, Joaquín, bienvenido al mundo masculino. Esto es una locura, así va a ser toda la vida. Le dije, tranquilo, nunca las vas a entender. Dios hizo al hombre y a la mujer juntos con la promesa más grande de llenar la tierra, de sojuzgarla, al hombre y a la mujer juntos. La traición del hombre y la entrada de lo que la muerte es, en el sentido que me he esforzado muchas veces por explicarte lo que la muerte es, que no es morirse, que es una esencia horrible que penetró en el ser humano, los dividió de tal manera que Dios mismo lo describe en Génesis 3 y le dice, como alguna traducción hispana lo pone en español a las mujeres, les dice, tú vas a querer controlar a tu marido, pero tu marido va a responder con agresividad enseñoreándose de ti. Cuando la idea era que fuéramos completamente complementarios, como podemos volver a ser. Entonces, señores, yo quisiera que nos sintiéramos orgullosos de la masculinidad y que entendamos que hay un asunto inherente a lo masculino que va profundo en nosotros, con una riqueza enorme para convertirnos, disculpen la expresión, en hombres, verdaderamente en hombres. Y no me refiero a cómo se perciben. Hoy me percibo hombre, hoy no tanto. Para pensionarme me percibo mujer porque me pensiono a los 57. No, hablemos también claro, también tenemos derecho a poner esto claro. Es un montón de basura lo que están diciendo. No tiene otro nombre. No tiene ningún asidero, ni en la genética, ni en la ciencia, ni en lo natural. Es una ruptura con todo esto. Resulta que ahora entonces, siempre han dicho los de esta línea de pensamiento que uno no nace heterosexual, pero sí nace homosexual, ¿no? Ahora nos quieren poner una mordaza para que de pronto hablan de unas terapias de reconversión que digo, ¿de dónde inventaron eso?
¿Dónde han escuchado esas tales terapias de reconversión? Yo no he escuchado ni una. Ahora resulta entonces que una persona sí puede, con todo el abuso publicitario que hay, migrar de la heterosexualidad, que es un asunto importante en la vida de una persona. Sí, señores, y no lo pongo en el sentido de malo o bueno, me refiero a la persona, a su esencia, es importante en su identidad. Que entonces sí puedes migrar de la heterosexualidad a cualquier otro de los 100 y pico de géneros. Y para eso no hay restricción, y para eso todo abuso es bienvenido. Pero que por el contrario, si alguien dice, como ya empezó a pasar, ya hay muchos que están diciendo: ¿por qué me han permitido? ¿Por qué me permitieron esto? Y eso va a empezar a pasar con más fuerza. Para eso sí hay castigo ahora. No, señores, parémonos firmes delante de todo esto. Y cuando digo firmes me refiero frente a esta ideología. ¿Y de qué manera? Reconociéndonos. Oiga, qué bueno es ser hombre. Yo no tengo por qué sentirme avergonzado de eso. No soy abusivo, no controlo a nadie, no maltrato a nadie. No soy nada de eso. Procuro ser un buen padre, lucho por ser un buen marido, que no soy tan bueno. Me esfuerzo porque lo masculino que Dios puso en mí tome su lugar y cause un buen efecto. Que si se me acercan se sientan seguros, que sepan que pueden contar conmigo, que sepan que en mí van a encontrar un luchador no solamente por las cosas suyas, sino por las de los otros, porque todo eso va con la hombría. Y yo quiero ser así, expresar esa masculinidad. Hoy que celebramos el Día del Padre aquí, este es mi reto: seamos hombres genuinamente masculinos, sin tener vergüenza de nada ni de nadie, aunque nos quieran aplastar, aunque nos quieran borrar. Y esa idea de borrarnos viene del infierno mismo, porque si hay algo que produce daño en la vida de un ser humano, es sustraer por completo al padre, a la figura de padre de su vida, y quitar todo concepto de lo masculino. Hace mucho daño. Igual lo femenino, pero operan en terrenos distintos sus malos efectos. Vamos a estar de pie, por favor. Mucho que hablar, los espero si quieren el día que hablemos de diseño de género, para que hablemos del asunto. Porque todo esto, esta anticiencia y antigenética, ha permeado nuestros corazones también. Y nos ha hecho inclusive trivializar el poder dañino de esa ideología en la vida de las personas. Y en el nombre de una aceptación, que haya aceptación para toda persona. En una semana van a hacer la marcha que han hecho en otras partes, que en muchísimo de eso tiene un contenido altísimo sexual explícito, y que tiene como blanco a los niños. Objetivo declarado. Bueno, yo no estoy aquí rasgándome las vestiduras, solamente estoy diciendo: empecemos por tener hombres en la casa. Hombres de Dios, me refiero, hombres genuinamente masculinos, hombres que cumplan su rol, hombres que descubran su diseño y que puedan expresar todo lo que eso significa. ¿Cuántos hombres quieren ser así? A ver, que suene eso. Un amén masculino, a ver. Ay, Dios. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este momento acá. Te doy gracias por los hombres que están acá, que son valientes, Señor. Yo lo digo, ellos son valientes, no son cobardes, no son hombres que maltratan, no son hombres que maldicen, no son hombres que controlan, sino son hombres que quieren caminar contigo, y hombres que quieren poner su fuerza masculina para construir sus familias, pero construir sociedades que sean firmes, claras, seguras. Señor, estos hombres, yo te ruego, para ellos y para mí, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Todo lo que tú en esa masculinidad tan increíble liberabas, todo lo que salía de ti, todo lo que emanaba de ti, todo lo que corría de tu persona, queremos ser nosotros también en una sociedad emocionalmente enferma y moralmente muy corrupta. Señor Dios, que podamos ser hombres masculinos, que no seamos más, nunca más, controladores o agresivos, destructivos o abusivos, egoístas o adictos, sino que seamos hombres a tu manera, hombres conectados contigo, hombres que caminan contigo,
y que hacen historia, como lo fueron en su momento hombres como Abraham, valiente, que construye una herencia, que podamos ser como Moisés, que confrontó el poder del faraón y que fue victorioso por tu mano sobre él. Que podamos ser, Señor, como Gedeón, que a pesar de sus miedos trajo victoria, una victoria contundente para tu pueblo. Señor Dios, que podamos ser como esos hombres que han hecho historia a lo largo y ancho de la Biblia y también de la historia común. Hombres que por alguna razón descubrieron lo masculino y vivieron así. Sobre todo, Señor, que estos hombres, ellos y yo, podamos ser como Jesús. Eso es lo que más aspiramos a hacer, para poder expresar, para que fluya de nosotros de manera natural, orgánica, como dicen los muchachos, la masculinidad, la verdadera masculinidad. Yo bendigo a estos hombres, a los que son padres ya, pero los bendigo a todos, aún desde los chiquitines, como mi nieto Joaquín, Señor. Todos que puedan encontrar su espacio como hombres, como varones, y que puedan abrazarlo y no avergonzarse de él. Gracias, Señor. Bendice a los padres, bendice a las familias y danos un resto de día bien lindo en este lugar. Y a los que están a la distancia, conectados ahora en directo, toca sus corazones y permite que los hombres se reconcilien con su familia, que se bajen de cualquier posición de dominación o de abuso y se conviertan en hombres de Dios. Hombres de Dios, hombres que están allí protegiendo, defendiendo, sirviendo, cobijando, acompañando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Las letras de tu nombre